como las llaman teóricamente, unas guerras frías. De, lo toman como ese tipo de cosas que se llaman guerras frías. Y obvio siempre sale la sociedad con una situación distinta. Pero ojo, hay que entender lo siguiente. No es lo mismo una guerra real como la que ocurrió en el nazismo y una guerra fría como la que ocurre en este momento. ¿A qué voy? Analógicamente en el nazismo unos estuvieron encerrados, hoy estamos encerrados nosotros, pero las condiciones son distintas. Son distintas en algún sentido y entre comillas, vamos a decir que no estamos en un sótano, que tenemos agua, que en la medida de lo posible hay un abastecimiento de la comida. Nosotros, entre comillas, pero cambiemos el paradigma o el escenario. Digamos que en Colombia dure 8, 9, 10 meses la situación, se agoten los alimentos, hayan saqueos, lo que podría suceder en cualquier momento, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, porque el instinto del ser humano es sobrevivir. Ahí tal vez haya un cambio, una ruptura distinta y entonces haya esa transformación. Pero lo voy a decir con el fatalismo con el que ahorita hablaba sobre lo de Giovanni. Pero no sé, somos los colombianos tan ignorantes, tan egoístas, tan llevados por nuestro parecer que quizás los primeros días no nos saludemos ni siquiera de mano ni de pico en la mejilla, pero volveremos a lo mismo, a no cuidar la naturaleza, a que nos importe un carajo al vecino, a que el animal callejero se muera de hambre, a que le saquemos los ojos a los gatos de un garrotazo, a que si se le cae el billete de 10.000 al otro yo me paro encima de él para quedarme con ese billete. Bueno, un mundo de cosas que me gustaría que después de esto cambiaran y que sobre eso hablaba con la amiga mía esta semana. Bueno, qué bueno sería que eso cambiara, que eso se transformara, pero no creo que una pandemia llegue a dar esos cambios, Pablo. Y chicos, creo que lo que llega a dar esos cambios es la ruptura como tal del cambio paradigmático que tiene que generar la educación en una sociedad determinada. Y lo vamos a decir con palabras de Rousseau. Cada sociedad educa al hombre que necesita. Y nosotros necesitamos como sociedad hombres ignorantes, hombres que no, en el fondo, que no quieren pensar, hombres que no quieren producir, hombres que no se les alumbra el bombillo. En Estados Unidos, esas son las mentalidades que importan, las de la idea, las del cambio del paradigma, las de la ruptura del proceso. Entonces, ¿a qué voy? Y por eso mis clases quizás muchas veces las sientan como, la anécdota, el comentario, no, porque es que lo demás está ahí, uno puede arrimarse al conocimiento a través de la red, no importa que estemos por ahí el comentario, sí, entiendo, estamos en 4G, la pelea y la disputa empezó con China y en Estados Unidos hace un año largo cuando la pelea entre Huawei y el 5G y desde ahí viene desencadenándose toda esta pelea y nos ha traído incluso hasta, puede ser, la creación de un virus o la evolución de un virus. Recuerden que hay laboratorios donde los médicos y los científicos estudian virus, eso no pasa en Resident Evil, pasa también en la vida real, estudian virus, los mutan, los transforman, los hacen más fuertes y es posible que se expandan por el mundo en una necesidad. Esas películas en el fondo terminan siendo muy premonitorias. Entonces, ¿a qué voy, Pablo? A que ¿dónde tenemos que atacar para transformar a la sociedad? Hay que atacarla en la educación, en la base. Pero resulta que ya sé que están pensando, pero nuestra educación no tiene ese cambio, no tiene esa base. Los profesores siguen siendo de la vieja guardia, los estudiantes también. Pues entonces nos toca a nosotros, a ustedes, a mí, a las personas que tenemos que romper el paradigma y tenemos que romperle el paradigma a los estudiantes que tengamos en nuestras manos y hacerles ver las situaciones y demostrarles con hechos y todo eso. Créanme, chicos, me parece hoy, genial que mis estudiantes de noveno y de décimo se sienten a leer
de una manera increíble. En algún momento los voy a grabar para mostrarles, concentrados en el libro, dispuestos, porque de una u otra manera les he ido cambiando el paradigma que se tiene sobre el libro, sobre la lectura, sobre cómo ser. Entonces, yo creería, Pablo, que por voluntad propia no sé si cambiemos, pero los que sí entramos en esa conciencia del cambio, deberíamos entonces multiplicar y replicar eso y tratar de convencer, pero ojo, ¿con qué? Con argumentos, no con emociones. Recordemos que las emociones también son argumentos, pero son argumentos que se pueden caer fácilmente, que son argumentos que pueden devenir de un momento determinado, más no de una averiguación, más no de un desarrollo determinado en el campo de lo certero. Entonces es eso. Mm, y a nivel de la naturaleza, no sé, me imagino que no vamos a salir a respetar, o por lo menos la cúpula gubernamental ni los árabes van a salir a respetar el páramo de Santurbán. Me imagino que luego de la pandemia van a llegar con mayor fuerza a devorarse los recursos que quedan, porque tristemente los países del sur somos las despensas de los países del norte, de los evolucionados, y eso va a pasar. Como va a suceder que los chinos, una vez ingresen a hacer el metro en Bogotá, seguramente van a seguir siendo los que comiencen a tener esas licitaciones y ese tipo de construcciones, y por lo tanto no van a respetar por planimetría ciudadana y por planimetría civil, no van a respetar escenarios, bosques, tierras, no, porque en el fondo termina siendo más determinante la satisfacción de las necesidades humanas que realmente el cambio de paradigma hacia el escenario y hacia la naturaleza. ¿A qué voy? Sería imposible que estuviésemos de verdad como los aztecas o como los mayas, en una convivencia perfecta con la naturaleza. Es decir, que desde esa teoría de la ética biológica, el ser humano hace parte de un ecosistema y como tal es miembro del ecosistema y debe aportarle al ecosistema, pero nosotros saltamos la regla y no somos parte del ecosistema, nos salimos del ecosistema, que era el pensamiento que tenían los incas, los mayas, los aztecas, y que por lo tanto todo lo que hacían, es decir, sus construcciones, estaban pensadas íntimamente relacionadas con el acontecer de la naturaleza, es decir, que en tal caso no se destruyera ese escenario de la naturaleza. Entonces no creo que suceda. Y lo otro es que después de esto, pues sí se van a romper paradigmas. Y me imagino que el paradigma tecnológico se va a romper aún más. Y vamos a llegar ya no a tener café virtual, sino llegará el momento en que no va a ser con un medio, sino con un holograma. Es decir, su holograma proyectado y las personas viéndolo. Es más, Japón ya vive eso. Entonces, significa eso. Pensaba lo siguiente, Pablo. Y chicos, romper el paradigma del tener y del ser. Un ejemplo clave, sencillo, básico, quizás banal. Bueno, ¿qué me gano con tener mis tenis Nike, pero si no poseo mis pies? Tengo tenis, pero no tengo pies. Tengo camisa, pero no tengo cuerpo. Tengo libros, pero no tengo ideas. Entonces, para concluir, ¿quién tiene que transformar al ser? En el fondo, el mismo ser. En el fondo, ¿quién se transforma a quién? Uno mismo a uno mismo. En ese sentido, Wilmar no va a transformar a Paulo o a Giovanni o a Felipe o a Camilo o a cualquiera, no, es Camilo el que transforma a Camilo, es Paulo el que transforma a Paulo, es Wilmar el que transforma a Wilmar. Y en ese sentido de transformación de nosotros, seguramente se abrirá una conciencia hacia lo otro, hacia lo social, hacia esa otredad de la que tanto nos distanciamos.